Dios les bendiga en esta hora de la tarde. Sean bienvenidos al programa Todo Desierto tiene su victoria. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite estar aquí un día más para poder hablar de lo maravilloso, de lo bueno y de lo lindo que Él ha sido. Hemos podido ver la misericordia de Dios, la bondad de Dios en el más mínimo detalle, ¿verdad? En nuestra vida. Él nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha protegido de una manera u otra, ¿verdad? De accidentes, de espíritus de muerte, cosas contrarias, ¿verdad? A lo que el enemigo viene para poder atacar a nuestra vida. Él siempre, ¿verdad? Ha sido fiel. Él siempre se ha demostrado su misericordia, Él siempre ha demostrado su amor de muchas maneras, ¿verdad? No hay ni cómo poder expresarnos de Dios. Dios es todo, Dios es absolutamente todo y no tenemos, ni siquiera tenemos palabras, ¿verdad? Muchas veces no tenemos palabras de agradecimiento, no tenemos palabras en cómo expresarnos a Dios, no tenemos cómo agradecerle. Si nosotros podemos agradecerle a Dios, un suponer, ¿verdad? Así como cuando pagamos en tienda con dinero. Si Dios nos cobrara a nosotros por el aire, si Dios nos cobrara por la vida, si Dios nos cobrara, ¿verdad? Por cosas. Imagínense cómo sería, aún en este tiempo que todo está subiendo de precio, ¿verdad? Imagínense que hasta Dios subiera el precio del aire, si Dios subiera el precio de la comida, si Dios subiera el precio. En este mundo nada fuera gratis, ni aún la misericordia de Dios. Y si la salvación fuera comprada con dinero, hasta los pecadores pudieran comprar la salvación. Pero para eso tiene que haber un precio, ¿verdad? Y nosotros sabemos y conocemos cuál es el precio que se tiene que hacer para nosotros ganar la vida eterna, ¿verdad? Sin más preámbulo, voy a leer en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 6, ¿verdad? Voy a leer ahí para poder dar inicio, ¿verdad? La palabra de Dios. Génesis 6, capítulo 6, versículo 19 dice: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, ¿verdad? Pero vamos al versículo 9, 6, 9, donde dice, ¿verdad? Donde dice el 11: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amado Dios de gloria y de poder, maravilloso eres, Padre Celestial. Gracias te doy por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por lo bueno y por lo maravilloso que tú has sido para con cada uno de nosotros. En esta hora de la tarde te pido que mis palabras sean tus palabras, Padre Celestial, y que no sea yo hablando, sino que seas tú, Padre, guiando mis labios, Padre, y que seas tú hablando, guiando mi mentalidad, y que podamos recibir esa palabra, Padre Celestial, viva y eficaz en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muy bien, como tema voy a hablar bajo el tema sigue construyendo. Sigue construyendo. ¿Por qué Dios quería destruir el mundo? Aquí vemos claramente, ¿verdad?, que la tierra se había corrompido. Se había corrompido, el pecado abundó. Tal vez, ¿verdad?, en ese tiempo cuando se corrompió, abundó el pecado, abundó la maldad. ¿Qué podemos ver, verdad? Cada día podemos ver en este tiempo cómo la violencia ha venido a destruir la humanidad. ¿Qué podemos decir, verdad? En las noticias hemos visto que encuentran cuerpos tirados en no sé dónde, en tanto lugar, y en mucha distancia hemos podido ver que ha habido mucha violencia de muchas maneras.
como el tiempo de antes se había corrompido. Dios quería destruir el mundo en el tiempo de Noé por tanta cosa que se había levantado, por muchas cosas que se habían visto, tal vez los bailes, tal vez las fiestas, tal vez se amanecían haciendo estragos y muchas cosas y tanta maldad. La tierra se había corrompido, estaba llena de violencia. En estos tiempos, ¿verdad? Como estábamos hablando al principio, la violencia ha venido aumentando día a día. Y podemos pensar, ¿Dios no estará cansado de ver todo eso? ¿Dios no estará cansado de las injusticias que se ha propagado en este tiempo? Hemos podido ver que el gobierno se ha metido en tantas cosas también, en corrupciones, y el mundo entero, ¿verdad? También Guatemala está cansada de la corrupción, está cansada de muchas cosas. Pero este no es el punto. El punto es que así como Dios destruyó en el tiempo de Noé con diluvio, obviamente hubo una promesa, ¿verdad? Verás un arcoíris en el cielo y ya no destruiré la tierra con agua. Pero la palabra de Dios en Apocalipsis podemos ver qué clase de destrucciones podrán venir a esta tierra. Pero en el tema de sigue construyendo, quiero compartir con ustedes una palabra que me gustó bastante. Me llenó mi vida y me encantó demasiado, me gustó. Pero nosotros, este mundo está lleno de maldad, está lleno de violencia, está lleno de tantas cosas. Pero así como está lleno de tantas cosas, también está lleno de seres que aclamamos a un Dios vivo. Oramos, clamamos, ayunamos y vigilamos y le pedimos a Dios misericordia. En este mundo pueden moverse muchas cosas que no vengan de parte de Dios, pero también nosotros le hacemos la guerra al enemigo, contraatacando de rodillas. Nosotros podemos ganarle al enemigo solamente de rodillas, solamente ayunando, solamente orando, solamente buscando de Dios. Así es como nosotros ganamos las batallas. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe, por esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No voy a hablar así de fe, más que todo es sigue construyendo. Pero aquí podemos ver que Noé por la fe se movió, por la fe hizo muchas cosas. A Noé, mientras más le gritaban loco, él seguía construyendo. Tal vez se reunían en multitudes, personas, jóvenes, adolescentes, ancianos, ancianas, muchachos, de toda clase de personas se reunían a ver cómo Noé, el loco de Noé, construía un arca. Cuando tal vez en ese pueblo nunca caía una gota de agua, nunca caía un relámpago, nunca se oían truenos, nunca pasaba nada. Y tal vez las personas cuando empezaban a caminar por donde estaba Noé, ¡hey Noé! ¿Qué estás haciendo? Dios me habló que va a venir un diluvio y que tengo que construir un arca. Posiblemente esas personas, ¿verdad?, se reían, se burlaban. Estás loco, Noé. Aquí nunca ha llovido. Estás loco. Saber quién te habló. Estás loco. No construyas nada. No va a venir nada. Este pueblo tal vez no ha pasado nada de lluvia, no ha pasado nada de escasez. Pero tú vienes a decirnos a nosotros que va a llover, que va a haber un diluvio, y se burlaban. Pero mientras más a Noé seguía escuchando las palabras que le decían, él nunca dudó,
él nunca decayó su fe. Y él siempre seguía construyendo. Él seguía tal vez martillando. Le llamaban loco, no va a llover, y él seguía martillando. Le llamaban más cosas, él seguía martillando. Mientras menos creían en él, él seguía construyendo. Nadie tenía fe, nadie creía de lo que posiblemente iba a pasar. Miren, tal vez esa persona iba a casa por casa. Noé está loco. Dice que va a venir un gran diluvio, va a llover, está construyendo un gran arca y va a meter especies de animales, parejas de animales. Él está loco. Y tal vez, vengan, vamos a ver. Y tal vez se iba toda la manada, todo el grupo, ¿verdad? Todo el grupo a ver lo que estaba pasando. Todo el grupo de personas para poder burlarse de Noé. Pero Noé, mientras más no confiaban en él, mientras más no creían en él, él seguía construyendo, como dice aquí Hebreos 11, por la fe, Noé. O sea que Noé tenía fe en lo que él había escuchado de parte de Dios. La fe lo salvó a él y a su familia. Mientras le gritaban, aquí nunca ha llovido, él seguía construyendo. Ahora les quiero enseñar. Esta enseñanza nos deja este punto. Aunque a nosotros nos critiquen, nos señalen, no crean en nosotros, nos digan diversidad de cosas, mencionen nuestro nombre en cosas vanas, nosotros tenemos que seguir construyendo. Tal vez te puedan decir, de por gusto predicas, de por gusto vas a la iglesia, de por gusto cantas, adoras a Dios, no estás haciendo nada, de por gusto esto. Nosotros como humanos tenemos sentimientos, es cierto, pero nosotros cuando tengan y digan cosas de nosotros, sigamos construyendo, porque aquel el que nos llamó fue Dios y no fue la humanidad. La humanidad que trataba a Noé como loco. La humanidad no le dio el llamado a Noé. La humanidad no le dijo va a llover, va a haber un diluvio, construye un arca. No fue la humanidad, fue Dios. Y tal vez podemos pensar, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios no dice, y todos se reunieron y fueron a martillar con Noé, fueron a pasarle madera, le fueron a ayudar, pintaron el arca, hicieron esto. Solo Noé y su familia. Cuando Dios nos da el llamado a nosotros, cuando Dios nos da el talento a nosotros estamos trabajando por el talento, estamos trabajando por buscar más de Dios, estamos trabajando por llenarnos más de Dios. ¿Y quiénes más están a nuestro alrededor? No hay nadie, solamente Dios y uno. Tal vez, así como Noé, él seguía construyendo, le decían diversidad de cosas. Nosotros también. Tu don no es para ti, hay que seguir construyendo. Tu talento no es para ti, hay que seguir construyendo. Lo que tú estás haciendo no es para ti, tú sigues construyendo. Tú no puedes cantar, no tienes ninguna voz angelical para cantar, tú sigues construyendo. Tú no puedes predicar, tú no puedes buscar de Dios. Mira, tú eres un pecador, tú fallas, tú haces esto, tú haces lo otro. Sigue construyendo. Porque en este caminar de seguir construyendo, solamente está uno y Dios. Los demás solo están para burlarse de uno, para criticarlo, para juzgarlo, para señalarlo. Noé estaba solo con su familia construyendo. Ni un vecino se acercó a ayudarle. Ni un vecino le dijo, ¿en qué te ayudo? Te doy agua fría con hielo, te doy una Coca-Cola bien fría, te doy una Sprite, una Fanta naranja. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Yo te doy. Solo dilo, Noé. Nadie estaba con Noé. Solo sus hijos, sus nueras y su esposa en ese tiempo, en ese momento. Pero Noé seguía construyendo. Si Noé no hubiese escuchado todo lo que decía, el arca hubiera quedado a medias. Si Noé se hubiera fijado en todas las críticas, en todas las señalaciones, en todo lo que le dijeron, le hicieron, etcétera,
Si Noé le hubiera puesto atención a eso, el arca no hubiera sido construida. No hubieran parejas de animales que salvar. Noé posiblemente se hubiera muerto juntamente con todos ellos en el diluvio, si él hubiese escuchado todo lo que dijeron. Muchas veces a nosotros nos pasa igual. Una palabra que nos digan nos desaniman y ya no seguimos construyendo. Algo que nos digan, ya no seguimos orando, ya no seguimos ayunando, ya no seguimos buscando de Dios, ya no seguimos leyendo la palabra de Dios, ya no queremos ir a la iglesia por lo que nos dijeron. O sea que yo voy a perder mi salvación. O sea que yo voy a dejar de construir. O sea que yo voy a dejar de buscar la presencia de Dios por lo que me digan a mí, por alguien que no me llamó. El hombre no te llamó Dios. O sea que uno no puede perder su salvación por causa de las personas que quieran venir a destruirnos. Yo no voy a venir a querer perder mi salvación solo por esos rumores. Yo no voy a venir a perderlo todo por hacerle más caso a lo que hacen y dicen de mí. Si Noé no hubiera construido el arca, en este tiempo nosotros no tuviéramos un personaje que nos hablara de la fe. En este tiempo no hubiera un personaje que nos haya hablado de una resurrección, que nos haya hablado de una restauración, que no nos haya hablado de una salvación. No hubieran ni siquiera parejas de animales. Si Noé no hubiera seguido construyendo, nosotros no tuviéramos escrita la palabra de Dios, alguien que nos dejara saber las cosas bíblicas de parte de Dios. La salvación en Cristo. Dios quiere que nosotros corramos a un verdadero arrepentimiento en Él. Él no quiere que nos quedemos. Él nos ofrece, nos da seguridad. Nos da seguridad. Dios nos da seguridad. Fuera de Dios no hay seguridad. Es cierto, ¿verdad?, que dentro del Evangelio no todo es color de rosas. Pero les aseguro que estar dentro de Dios es lo más maravilloso que puede haber. Muchas veces yo en los tiempos de antes, cuando yo me apartaba de Dios, dejaba de orar, dejaba de buscarle, dejaba de leer la palabra de Dios, yo sentía que me faltaba algo. No sentía paz, no tenía tranquilidad, yo lloraba cada rato, pero yo sabía y reconocía que me faltaba algo, pero yo no lo quería reconocer, yo no le quería dar lugar al Espíritu Santo, porque yo le decía al Señor, a Dios le decía yo soy un hipócrita, yo soy un falso, ¿qué voy a hacer buscándote? ¿Qué voy a hacer anhelándote? Pero Dios en su infinita misericordia y en su infinita bondad, Él nos quiere dar la seguridad. Nos permite entrar al arca. Podemos ver que después de que entraron las 3 nueras, los 3 hijos, la esposa de Noé, 8 personas, más las especies de animales, podemos ver que la puerta del arca se cerró. Pero no fue Noé. Y tal vez las personas vieron que empezó a nublarse, oscuro, a tronar, a relampaguear. Tal vez la humanidad, todos los que estaban ahí, vieron todo eso, corrieron al arca, empezó a gotear, tocaban y somataban la puerta. Noé, ábrenos, Noé, ábrenos, Noé, ábrenos la puerta, queremos entrar, Noé, ábrenos. ¿Qué hubiera hecho Noé por abrir la puerta del arca? Él hubiera tal vez deseado con todo su corazón abrirles la puerta del arca.
Pero Noé ya había predicado construyendo el arca. Ya les había advertido que vendría un diluvio. Ya les había dicho que iba a llover fuerte. Ellos ya habían sido advertidos. Ellos ya habían sido notificados. Pero ellos se les pasó como, si no veo, no creo. Si yo no voy a ver lo que va a pasar, si yo no veo, no voy a creer. Pero ¿para qué esperar? En este tiempo el Señor nos permite entrar al arca. Las personas, cuando empezaron a ver que subía el agua, gritaban y corrían: Noé, Noé, por favor. Noé posiblemente, porque la palabra de Dios no habla de eso, pero me puedo imaginar que Noé tal vez en ese tiempo, en ese instante, Noé tal vez se le derramaron las lágrimas, tal vez lloraba desconsoladamente al ver cómo la humanidad se estaba perdiendo, al ver cómo la humanidad no creyó, al ver cómo la humanidad no corrió a la vida eterna cuando aún tenía la oportunidad de ser salvos. Pero ellos fueron advertidos. En este tiempo Dios nos ofrece la seguridad y nos da la salvación para poder entrar al arca. En este tiempo Gigi Ávila tenía años predicando: Cristo viene. Él profetizaba de qué tiempos: Cristo viene, Cristo viene. Él murió, él ganó la vida eterna, ganó la batalla. Pero la promesa que él ya dejó tiene que ser cosechada. Pero muchos no van a creer, y aún así no creen. Piensa la humanidad que todavía hay tiempo. Hace días atrás podíamos ver que Donald Trump con otros presidentes de otros a nivel mundial habían firmado esa cosa que ellos firman para hacer el tiempo de paz. La palabra de Dios habla. La palabra de Dios habla acerca de eso. Hemos sido advertidos, hablando como Mateo, como habla Mateo, en Mateo 24, nos habla acerca de las señales del fin, acerca de las cosas finales que vendrán. Pero podemos ver que hay muchas personas que no quieren creer, a pesar de ver las cosas. A pesar de ver las cosas, no quieren creer. En el libro de Daniel, vamos a buscar ahí. En el libro de Daniel, vamos a ver ahí qué nos dice la palabra de Dios acerca de eso, acerca de lo que nos dice. Vamos a buscar aquí. En el libro de Daniel también hay una parte donde Daniel habla de lo que él había visto a través de una visión, a través de lo que Dios le había mostrado. Dios le había mostrado a Daniel cosas que iban a pasar. Lo bueno que hace Dios siempre es que Él nos advierte a tiempo. Él nos advierte a tiempo. Vamos a ver Daniel capítulo 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrama sobre el desolador. Aquí hablan muchas, está el Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Aquí hay mucho que Daniel nos dejó acerca del fin también, donde también será firmada una paz. Pero podemos imaginarnos y pensar nosotros si verdaderamente esa paz será realidad. Como dice la Biblia, que también más adelante, ya cuando queden los 144,000 sellados de parte de Dios de Israel, vendrá una, también antes, donde dice vendrá una falsa paz. Una falsa paz. La Biblia habla de la falsa paz. No estoy hablando de Apocalipsis, ni estoy hablando del arrebatamiento. No estoy hablando de nada, no me he salido del tema. Solo le estamos advirtiendo al pueblo que aún en los tiempos de Noé nos da la vida eterna para entrar, y todavía tenemos esa seguridad para poder entrar nosotros al arca. ¿Qué más nos ofrece el Señor? Él nos ha ofrecido esto: seguridad de entrar al arca, nos da vida eterna. Depende de nosotros si entramos al arca o seguimos sin seguirle en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que me detiene para no seguir construyendo? Lo que me puede detener a mí para yo no seguir construyendo, y eso me va a desanimar, sería la murmuración, el murmurar. El murmurar tal vez puede venir siendo como un chisme. Los chismes van a venir, las murmuraciones van a desanimar. También la mentalidad va a venir a dejar que nosotros dejemos de construir pensamientos inmundos, pensamientos impuros, pensamientos suicidas, pensamientos de tantas cosas, de muchas cosas. Pueden venir pensamientos a nuestra mente. El que no crean en mí suficiente. También puede desde ese punto, el que no crean en mí. Tal persona no cree en mi ministerio, ni siquiera mi pastor me quiere apoyar, ni mi pastora me quiere apoyar en mi ministerio. No creen en mi llamado, no creen en lo que yo he hecho, no creen en lo que yo soy capaz, no creen en lo que Dios ha depositado en mí, no creen que Dios me puede levantar. Dios no cree, nadie cree. Suficiente con el que nos ha llamado crea en nosotros. Suficiente que sea Dios. Suficiente con el Espíritu Santo. Suficiente con Dios. Tiene que bastarnos qué es lo que Dios piensa de nosotros. ¿Qué es lo que Dios piensa? Si Él nos llamó, si Él nos dio el llamado, si Él decidió llamarnos para poder seguir adelante, si Él nos llamó para nosotros avanzar, si Él nos llamó para hacer esto en su obra, si Él nos llamó. Suficiente con que Dios crea en nosotros. Puede no querer nuestras familias. Es cierto, van a haber familiares que no van a creer en nuestro llamado. No van a creer que nosotros seamos capaces de llevar una eternidad en Cristo Jesús, un llamado en Cristo Jesús. ¿Por qué los familiares no van a creer en uno? Porque ellos son los que han crecido, ¿verdad? Con uno, nos han visto crecer, y tal vez, ¿verdad? Ellos han visto en nosotros cosas contrario al Espíritu. Pero si Dios te marcó, pero si Dios te llamó, puede levantarse hasta tu hermano, tu hermana. Puede levantarse el pueblo entero contra ti. Pero suficientemente con que Dios crea, es más que suficiente. En no congregarnos, en prestar nuestros oídos y mente al mal, el no reconocer que hemos fallado,
Si nosotros no reconocemos que fallamos, si nosotros no reconocemos que pecamos, si nosotros no reconocemos que hemos hecho tal cosa, eso nos hace que el orgullo crezca más. Y eso va a dejar que dejemos de construir nuestra arca. El orgullo, el no reconocer. ¿Por qué David era conforme al corazón de Jehová? Porque David, cuando pecó, cuando cometió adulterio y asesinato, la mujer quedó embarazada, Betsabé quedó embarazada y era un hijo dentro del pecado. Llegó el profeta a advertirle a David que iba a ser quitado su hijo. Dios le mandó el espíritu de muerte al hijo, pero David no se puso orgulloso ni altivo. David no dijo: como Dios me quitó mi hijo, no le voy a servir. Como Dios me quitó a mi hijo, voy a entregar el reinado. Como Dios me quitó mi hijo, no estaré delante de su obra. Pero podemos ver que David reconoció, se vistió de silicio y ceniza, llegó ante Dios, se humilló ante Dios y reconoció al Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconoció que falló. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, si nosotros nos humillamos delante del Rey, Él va a venir delante de nosotros, nos va a limpiar, nos va a restaurar y nos va a levantar. Él no nos va a dejar en el suelo. El reconocer nuestro orgullo, el reconocerlo: Señor, yo he pecado, yo he fallado, he hecho esto y esto. Dios vendrá. Por eso dice Dios que al altivo Dios lo mira de lejos, y al que se humilla, Dios lo mira de cerca. Es importante que nos humillemos delante de Dios, porque si nosotros nos humillamos delante de Dios, Él nos va a ver de cerca. Ahora, Dios nos deja en esta tarde que nosotros no tenemos que dejar de construir. Tenemos que seguir construyendo. Tenemos que buscarle, amarle y desear más de su presencia, anhelarlo más. Y veremos que cuando Él vaya trabajando en nosotros, veremos las respuestas en nuestras vidas. Por eso es importante que no nos demos por vencidos. Noé no dejó de construir. Noé no dejó de trabajar. Noé no dejó de hacer lo que Dios le había encomendado hacer por causa de las burletas. Nosotros tenemos que seguir construyendo. Nosotros tenemos que seguir trabajando en nuestra vida. Dios trabaja en nuestra vida, pero también nosotros tenemos que. Es cierto que tenemos nuestro carácter, nuestra forma de ser, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos aquí, tenemos allá, tenemos etcétera, etcétera, etcétera. Lo tenemos, es cierto. Pero Dios nos demanda que tenemos que seguir trabajando. Como Noé siguió trabajando. Dios le bendiga en esta hora de la tarde. Le agradezco a los que estuvieron ahí por Canal 51. La señal de bendición a los que estuvieron aquí por Facebook, dice María Elena Reyes. Bendiciones, hermanos, que Dios la bendiga. Amén, Dios la bendiga grandemente. Gracias por haber estado ahí conectada con nosotros por Facebook. Dios la bendiga grandemente. Así que yo te dejo con este mensaje. Sigue construyendo. Y si todavía no has entrado al arca, Dios todavía tiene la puerta abierta al arca para que entres. Dios todavía tiene las puertas abiertas para que tú le des lugar y que tú entres al arca y Él pueda entrar en ti. Y esta hora te doy la invitación de que si tú quieres entregar tu vida al Dios, ¿verdad?, al Señor, tú puedes hacerlo.
Tal vez, posiblemente, yo siempre tengo esto en mente y digo, las personas no quieren entregar su corazón a Dios porque no quieren soltar el pecado. No quieren soltar el adulterio, la fornicación, el pecado, todo lo que tenga que ver con pecado. Porque sabemos que si nosotros nos entregamos completamente a Dios, es de dejar Egipto atrás y seguir avanzando a la tierra prometida. Pero muchas veces no queremos entregarnos completamente a Dios porque no queremos soltar lo que nos ata. ¿Cómo puede Dios venir a nuestro corazón, en nuestra vida, si no soltamos? En esta tarde yo los dejo con este mensaje. Sigue construyendo. Entra al arca, que Dios todavía sigue esperando. Ya cuando Dios cierre la puerta del arca, aunque ruegues, aunque llores, aunque supliques, aunque clames, Dios no va a abrir la puerta. Porque la oportunidad todavía está. Si esta oportunidad no se aprovechó y el día en que Cristo venga, esa puerta se cierre, aunque clames, aunque gimas, aunque llores, aunque te revuelques en el suelo, aunque Señor, hoy sí voy a creer, será demasiado tarde. El tiempo todavía está. Todavía vemos portadores de la palabra de Dios que estamos hablando, que seguimos hablando a nivel mundial. Muchos predicadores a nivel mundial, predicadores por Facebook, por TikTok, por muchas cosas se han transmitido en vivo. No hay excusa que no se ha predicado la palabra de Dios. Tenemos esta bendición. En TikTok he visto yo muchas personas a nivel mundial que ni siquiera se conocen, pero están predicando en vivo. Hay predicadores predicando la palabra. Todavía hay tiempo. Ya cuando la iglesia sea levantada y haya picazón de escuchar la palabra de Dios, ya no se va a poder, porque el tiempo está todavía. La puerta sigue abierta. Depende de ti, si tú quieres abrirle la puerta a Dios. Depende de ti. Ay, es que no tengo tiempo, es que llego cansado, ay, que los estudios, ay, que esto, y que lo otro, que tengo que darle tiempo a mi familia. Y en diversidad de excusas, muchísimas excusas para buscar a Dios. La salvación es gratis. La salvación no se paga con quetzales, con dólares, con euros, no se paga con nada. La salvación es gratis, porque el Señor ya pagó el precio en la cruz. Él derramó la sangre por ti y por mí. Ahí fue pagada la salvación. Así que la puerta sigue abierta y depende de nosotros, que si queremos seguir buscando más de Dios o queremos alejarnos poco a poco. El pueblo de Israel se quedaba estancado en el mismo lugar, no avanzaban. Dicen que estaba cerca la tierra prometida, tal vez como a 3 días, a 4 días, estaba cerca, pero el pueblo de Israel alargó el tiempo por muchos años. ¿Por qué? Por su desobediencia, por no querer servir a Dios, por rebelarse a Dios. Mejor nos hubiéramos quedado comiendo ajo y cebollas allá en Egipto, estábamos bien. Mentira del diablo. Ellos no estaban bien, estaban sufriendo latigazos, estaban sufriendo que nunca los dejaban descansar, estaban siendo oprimidos. Ellos rogaron por un libertador, Dios les dio libertador, Dios les dio todo, los sacó de Egipto. Entonces, ¿qué estamos esperando si la puerta sigue abierta? Así que yo te dejo con este mensaje. Todavía hay tiempo para que le demos lugar, mucho tiempo a Dios, para que le demos lugar a que Dios venga a gobernar nuestra mente y nuestro corazón. Padre celestial que estás en los cielos, mi alma te